Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí una vez más conmigo, compartiendo todas las novedades que les traigo y las cosas que podemos hacer algunas veces con los equipos que tenemos en la casa, que muchas veces pensamos que son equipos que no sirven para nada o que son equipos que prácticamente tenemos que tirarlos a la basura, pero no es así. Y en el día de hoy yo vengo a presentarles un modelo muy peculiar de la marca Lenovo y es esta Lenovo IdeaPad de la serie S145. Este modelo en específico que les traigo el día de hoy, pensé mucho el hecho en el de hacerles el review o no hacerles el review. No sabía qué hacer realmente, pero hubo algo muy interesante que llamó mi atención en esta computadora y eso lo vamos a ver en un momento. Pero además de hacerles el pequeño review de esta computadora, les voy a mostrar cómo podemos darle un plus a la hora de aumentar el rendimiento de esta computadora. ¿Por qué? Porque esta computadora tiene la peculiaridad de que tiene un puerto M2. O sea, podemos poner un disco M2 en esta computadora, aparte de que podemos poner un disco de estado sólido y también podemos colocar un disco rígido y además un M2 funcionando al mismo tiempo. Esto es algo que no se ve muy a menudo en computadoras de esta gama, ya que es una computadora de gama muy baja, pero les aseguro que esta computadora trae muchas sorpresas. Y antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre las peculiaridades que tiene este computador de Lenovo. Como les dije, es el modelo de la serie S145 que trae un procesador AMD A9. Es un procesador sumamente básico. Específicamente esta computadora está diseñada para trabajos en casa, no trabajos en sí, pero sí para uso doméstico, ya sea hacer tareas para los niños, cosas muy sencillas y muy básicas. Pero hay algo muy interesante en esta computadora y es las características que ella nos brinda. En lo que es el material de la computadora, van a ver que toda la computadora es completamente plástica. Eso es algo que podríamos decir que es algo que le puede quitar un poquito de puntos. ¿Por qué? Porque es un plástico que se tiende a rayar muy fácilmente. O sea, si no tienes cuidado de la computadora, la puedes rayar muy fácilmente. Y el acabado, como lo ven por acá, es un acabado muy plástico, pero tratando de imitar lo que es el aluminio, pero es completamente plástico lo que van a ver aquí. Y si hablamos de los puertos que tiene esta computadora, vamos a contar con un puerto HDMI y dos puertos 3.1, USB 3.1 y un puerto 2.0. Además de que tiene el puerto de carga, que es un puerto normal, y tenemos también lo que es el lector de memorias SD y un puerto de audio que está combinado con el micrófono y el audífono, que es, les digo, está ideada para trabajos en casa o específicamente para uso doméstico, para los niños, para hacer las tareas y todas esas cosas que tienen que hacer. Una cosa muy interesante que me gustó de esta computadora, bueno, les digo, la cámara web que tiene es una cámara muy básica, no van a encontrar muchas cosas que digamos fuera de lo normal en esta cámara, ya que es una cámara que es 0.3 megapíxeles, o sea que es sumamente básica. Y algo que les quería mostrar en esta computadora no es más que el teclado. Si se fijan, me encanta esta parte de que podemos poner la computadora prácticamente recta. Bueno, no sé realmente cuál es el uso que las personas le dan a esto, pero imagino que si la colocamos en una mesa y la queremos ver desde arriba, como lo vamos a hacer en un momento, ya verán que es sumamente idónea para esto. Pero yo quiero que vean esto. El teclado de esta Lenovo es un teclado muy interesante, ya que tiene funciones que la usamos todos los días, ya sea en videoconferencias, ya sea para las clases de los niños y todas esas cosas. Por ejemplo, tenemos las teclas de los botones de volumen. Muy importante tener estas teclas disponibles. Y algo que no lo había visto en otras computadoras, sí, de la serie de Lenovo, es el switch para encender y apagar el micrófono. Eso es muy importante cuando nosotros estamos en videoconferencias, porque les digo, o sea, solamente a la distancia de un botón podemos apagar el micrófono. Y otra cosa muy interesante que podemos hacer también es desactivar la cámara web de la computadora a través de una sola tecla. Esto es muy bueno, muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de nosotros comprar una computadora para trabajos en casa o videoconferencias. Otra de las características que me encanta de esta computadora es la pantalla antirreflejos. Ya sabes que muchas veces cuando tú estás con una ventana detrás o tienes mucha luz detrás, estas pantallas antirreflejos son una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no se refleja tanto la luz. O sea, me encanta cómo se ven estas pantallas a la hora de nosotros trabajar desde la casa detrás de una ventana con luz en la parte de atrás. No sé, todo lo que quieras hacer con estas computadoras. Pero en cuanto a este rango que tiene estas pantallas de no reflejar tanto la luz, también hay algo que
no es tan bueno. Y es la parte del brillo en la pantalla. Para exteriores no es una pantalla buena para utilizarla. ¿Por qué? Porque no tiene tantos nits, solamente apenas 200 nits de brillo. Y, ¿qué te digo? Es posible que te falte y que tengas que enfocarte bien a la hora de ver esta pantalla si estás al aire libre tratando de relajarte o tratando de escribir algo. Así que unas cosas buenas, otras cosas no tan buenas. Aparte de estas cosas que les he dicho, de estas computadoras, lo malo que tiene esta computadora es que viene con un disco rígido. O sea, un disco duro de los que se usaban anteriormente. Y para mí, ¿qué les digo? En este año en el que estamos, ninguna computadora debería tener un disco rígido, porque es que lamentablemente Windows 10 se consume todos los recursos de la computadora y daña inmediatamente los discos. Cosa que también está sucediendo con Windows 11. No sé si a ti te ha pasado que de repente ves que tu Windows 10 o tu Windows 11 se pone sumamente lento, y fíjate a ver si tú utilizas un disco rígido, porque no son muy compatibles los discos rígidos con Windows 10 y Windows 11. Esta computadora es completamente compatible con Windows 11. Vas a ver en las actualizaciones que inmediatamente te dice que esta computadora la puedes actualizar a Windows 11 sin ningún inconveniente. Pero antes de tú actualizar a Windows 11, si es lo que estás pensando, te recomiendo encarecidamente que cambies el disco de tu computadora. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Yo les voy a dar un pequeño briefing de lo que es el interior de esta computadora. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una computadora es verla por dentro. ¿Por qué? Porque por dentro podemos ver con qué calidad están hechos los componentes de esta computadora. No sé si ustedes son de los que piensan que las cosas que cuando son muy pesadas son las cosas que son buenas, pero les tengo que decir que es muy importante que nosotros veamos el interior de las computadoras, porque los fabricantes nunca lo muestran, y eso es algo muy importante que les voy a mostrar. Y algo que yo encontré en esta computadora que no lo van a encontrar en la descripción que les da el fabricante es el puerto M2 que tiene disponible. Y me sorprendió bastante esto porque apenas se hace referencia a un puerto M2 en lo que es el manual de usuario, pero es una referencia muy aérea que no te dice específicamente si la computadora tiene el puerto M2 o no lo tiene. Y te digo así de entrada que es una gran ventaja tener un disco M2 en la computadora, porque la velocidad es sumamente rápida y vas a ver que todo vuela. Aparte de que otra cosa mala que tiene, no podría decir que es mala, pero sí podría decirte que es una de las cosas que quizás no me gusta mucho, es el hecho del procesador A9 que tiene, un AMD A9. Es un procesador muy básico, de 2 núcleos, por ende no tiende a ir muy bien ante ciertas cosas que nosotros hacemos, pero yo a sinceridad les digo, hice una prueba en esta. Por ejemplo, esta tiene el disco rígido y esta tiene un disco de estado sólido, no es un M2, la vamos a probar con un M2, pero esta tiene un disco de estado sólido y esta tiene un disco rígido, y pude con esta jugar Roblox sin ningún inconveniente. O sea que si tú tienes niños, ya sabes que los niños son amantes de Roblox y esos juegos así, pero Fortnite ni siquiera abrió en esta. En esta utilicé Roblox y funcionó igual que con esta, un poquito más rápido, respondí un poquito más rápido, pero con esta al utilizar Fortnite me abría, pero los gráficos no eran para nada, o sea, porque ya sabes que Fortnite necesita muchos gráficos para trabajar y esta no rindió suficiente ni siquiera para mover un personaje, pero por lo menos abrió el juego, pude entrar a la configuración, bajar los gráficos al mínimo. En cuanto a jugabilidad es cero, no se puede jugar en esta, pero Roblox lo puedes jugar sin ningún inconveniente. Ahora vamos a hacer una prueba muy interesante, y es la prueba de velocidad de la que yo les estaba hablando con respecto a que esta tiene un disco de estado sólido y esta tiene un disco rígido. Van a ver una diferencia del cielo a la tierra, es la misma computadora con la misma configuración. Este disco está clonado de este disco, o sea que tiene todo completamente igual. Las instalaciones son las mismas, las actualizaciones son las mismas. Vamos a tomar como punto de referencia cuando salga en la pantalla el programa de Teams. Ya sabes que Teams es un programa que te carga al inicio y muchas veces te consume muchos recursos cuando está cargando el sistema. Y si quieres saber cómo eliminarlo de inicio, pues te voy a dejar un video, no sé, por acá, por allá. Te voy a dejar un video de cómo eliminar Teams de inicio para que bajes, o mejor dicho, optimices el inicio de tu computadora. Entonces vamos a comenzar a hacer la prueba en este momento de lo que es el inicio de estas computadoras. Por cierto, recuerda suscribirte al canal porque es muy importante que muchas personas puedan ver este video, y la única forma que esto puede lograrse es cuando tú le das like al video y te suscribes al canal. Inmediatamente YouTube entiende que esto debe de verse por muchas más personas y me ayudas a mí para que pueda crecer mucho más el canal. Así que recuerda, suscríbete, y puedes aprovechar ahora que vamos a hacer una pequeña pausa para que te suscribas. Está ahí el botón, solamente dale suscribirse. Ok, listo, like.
Listo, vamos a comenzar con la prueba. Voy a iniciar a las 2 al mismo tiempo y voy a tratar de iniciar aquí el reloj. Eso es una gran maniobra la que voy a hacer en este momento. Listo, están encendiendo las dos computadoras. Vamos a ver qué tiempo se toma. Así que quizás voy a iniciar un poquito el reloj o lo voy a adelantar un poco, no sé. Pero fíjense que esta es la que tiene el disco de estado sólido. Vamos a ver hasta que salga el anuncio de Teams. Y no está tan mal la que tiene el disco rígido. Les digo que no está tan mal porque está recientemente instalado Windows 10. O sea que está completamente limpia. ¿Y por qué no subió Teams? Ok, ya, ahí cargó. Pensé que no iba a cargar Teams. Ok. Vamos a decir que terminó en 47 segundos para cargar este anuncio de Teams. Y ya van a ver la otra cuánto tarda en subir este anuncio de Teams. Porque aún está cargando todo el sistema. No ha cargado ni siquiera el antivirus. Ah, otra cosa, las dos tienen antivirus activado. Eso es otra cosa que va a ralentizar un poquito el inicio de la computadora. No sé, creo que quizás ni siquiera va a salir el anuncio de Teams. Bueno, ya está cargando. Ok, vamos a decir que ya terminó. Ok, entonces nos detenemos en 1 minuto 23 segundos. Hubo una diferencia abismal si nosotros nos ponemos a compararlas una con otra a la hora de utilizarlas, porque les digo, yo instalé todo el sistema operativo, todas las configuraciones las hice en este disco rígido y me tomó desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde prácticamente hacer las instalaciones, activar o descargar los drivers y todo lo que la computadora necesitaba. Vamos a hacer un test entonces de lo que es una con disco de estado sólido y otra con un disco M2 y van a ver la diferencia. El disco de estado sólido y el disco M2. Vamos a ver cuál de las dos es mucho más rápida a la hora de cargar. Vamos a poner el contador para iniciarlo. Vamos a acercarlo por aquí para yo poder entonces... ok. Vamos a reiniciar. Vamos a iniciar. Vamos a ver qué tiempo se toma cada una. Recuerden, esta tiene el disco M2. Y le di a las dos a encender al mismo tiempo, ¿ok? Y ya me lo imaginaba yo. ¿Cómo fue de esperarse a los 45 segundos? Esta con el disco M2 alcanzó mucho más rápido, pudo cargar todos los archivos del sistema. Hablemos un poquito de los componentes de estas computadoras. Esta computadora, este modelo viene con 4 GB de memoria RAM, es muy básico y se aumenta máximo hasta 8 GB de RAM porque es una memoria DDR4 2666. O sea que si piensas aumentarla tienes la desventaja de que solamente puedes colocar una sola memoria de 8 GB para poder llevarla al tope porque solamente tiene un puerto para conectar memorias RAM. Y sin hablar más, vamos a proceder ahora a destapar una de estas computadoras para mostrarles cómo colocar un disco M2 o un disco de estado sólido o cómo colocar los dos al mismo tiempo en esta computadora. Claro, un M2 más un disco rígido o un disco sólido. Depende de ti qué tanto quieras hacer porque puedes aumentar a 1 TB con un disco rígido a 1 TB y colocar entonces un disco M2, ya sea de 256, 128, tú decides, o inmediatamente colocar un disco de estado sólido de 1 TB que te ayudaría bastante. No sé, hasta colocar todo lo que quieras colocar en ella porque, como te digo, si necesitas aumentar un poquito más la velocidad de ella, con esto lo puedes lograr sin ningún inconveniente. Muy bien, lo que vamos a necesitar para destapar esta computadora es muy sencillo. Solamente vamos a necesitar un destornillador de punta, le llaman estriado, no sé cómo lo dirán en tu país, pero es un destornillador sencillo. Solamente vamos a necesitar estas dos cosas, un destornillador de estrías y esta pequeña herramienta que siempre la utilizo, es mi favorita. Esta herramienta siempre anda conmigo. Esto es para tocar guitarras, ¿ok? Esta es la amarilla que se utiliza para tocar guitarras. No es tan fuerte, pero tampoco es tan suave. Ya van a ver para qué la vamos a necesitar. En otros videos siempre la he utilizado. Aquí en esta computadora tenemos 3
juegos de tornillos, ¿ok? Tenemos los de la línea de atrás, esta es la parte de atrás, y la línea del centro. Estos 6 tornillos son completamente iguales. Estos de aquí adelante, estos 4 son diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar estos tornillos. Y como les digo, estos 6 son iguales. Estos los tenemos que tener aparte porque estos tornillos tienen un largo muy diferente a los otros tornillos. Entonces vamos a colocarlos por acá. Y vamos a sacar los tornillos más pequeños. Y si tú eres de las personas que quizás se te puede olvidar dónde colocar ese tornillo, yo te recomiendo que tú, como hacía yo hace mucho tiempo, cuando yo comencé a hacer estas cosas, que yo lo que hacía es que dibujaba en una hoja cada uno de los huecos de los tornillos y los colocaba en esa hoja. Y así yo sabía dónde iban a ir esos tornillos y nunca se me perdían. Vamos a colocar estos 4 por separado. Ahora es donde vamos a utilizar esta pequeña uña o púa, no sé cómo se diga en tu país, eso depende, pero eso se utiliza para tocar guitarras. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es introducirla en este borde de la computadora, no es en el borde de la pantalla, ¿ok? Es en el borde en donde está el tornillo y la división de la computadora. Solamente es cosa de hacerlo, no hay ni siquiera que hacerle tanta fuerza, entra fácil y lo que vamos a hacer entonces es movernos por toda esa zona hasta que la tapa se comience a abrir. Con esto logras que tu computadora no se dañe la parte plástica ni nada por el estilo. Entonces vamos a seguir haciéndolo en toda la parte de atrás, de los lados, y vas a ver cómo la computadora va a ir abriéndose poco a poco. No tengas miedo porque eso no va a romper la computadora. Luego de que ya vas a ver entonces que la tapa sale completamente fácil. Es sumamente sencillo de hacer. Entonces aquí es donde están las cosas importantes que yo les quería mostrar. Por ejemplo, solamente tenemos una memoria RAM. ¿Y cómo cambiamos la memoria RAM? Bueno, aquí hay una pequeña tapa. Es solamente levantarla porque está muy ajustada. Pero con cuidado la puedes levantar. ¿Ves? Es una pequeña tapa que se ajusta. Y aquí está la memoria RAM. Cuando terminas, colocas otra vez esta tapa y todo listo. No hay ningún inconveniente con esto. Entonces, aquí es donde tienen que poner bastante atención. Aquí está el puerto M2 que les había dicho y van a ver que aquí están 2 huecos de tornillos que son para el tamaño de la tarjeta M2 que estás utilizando. Por ejemplo, esta tarjeta M2 es la más larga, la que le vamos a colocar. Esta es la más larga y esta es la que se le coloca entonces en este tornillo de aquí atrás. Aquí es donde lleva el soporte. La computadora por defecto no trae este soporte y esto es algo que tienes que tomarlo muy en cuenta. Este soporte no lo trae y, por ejemplo, en Amazon puede ser o no sé, eBay, vas a ver, estos son los soportes que se utilizan para los puertos M2. Yo tengo este aquí que lo que está combinado con un tornillo y el soporte. No sé si se logra ver, es un tornillo y un soporte que lo que hace es que ajusta para que la tarjeta M2 se quede a la altura que necesite estar. La parte más difícil de todo esto es la de quitar el disco rígido. Si nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, la computadora y vamos a cambiar este disco rígido que es el que trae la computadora, van a ver que es un poquito complicado, pero no tan complicado en sí, porque solamente hay que quitar estos tornillos que están aquí, que es un tornillo, 2 tornillos, son 2 dorados. Recuerda dónde van estos 2 tornillos dorados, que son en la parte de aquí de la computadora. Y la batería también tapa lo que es el disco para nosotros poder sacarlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar los 3 tornillos de la batería. Son 3 tornillos que utiliza. Van a ver que son muy diferentes a los tornillos que están en la computadora per se. Los colocamos aquí al lado. Son 3 tornillos, uno acá y uno acá. Aquí hay un hueco para un tornillo, pero no lleva tornillo aquí, ¿ok? Así que no vayan a pensar que fue que de fábrica vino con un problema, porque no es así. Ahí no lleva tornillo. Ok. La batería no la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque la batería está pegada a los cables del teclado. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño movimiento. Ya sabes, no tienes que tocar nada por esta parte de la computadora. Yo lo hago porque tengo experiencia manejando este tipo de equipos. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente y fíjense bien en lo que vamos a hacer. Yo voy a levantar un poco la batería y voy a tratar entonces de sacar el disco.
Cuando levanto la batería, saco el disco, pero no lo he sacado todavía, ¿ok? Lo que voy a hacer es que esta parte de aquí atrás, que es el puerto SATA del disco duro, lo voy a sostener y voy a tratar de quitarlo con las manos. Sale muy fácil, no es nada complicado. Y ya salió, y ya ven que se queda aquí el puerto SATA. Pero si se te hace muy complicado, el tema de todo esto es luego que si tú desconectas el puerto SATA de aquí, se te va a hacer un poquito complicado conectarlo. Lo más ideal es hacer esto que te estoy diciendo, solamente sosteniendo este puerto por la parte de abajo con tus dedos y en la parte de arriba, y luego alas el disco. Y para colocar el disco de estado sólido en la computadora, vamos a quitar entonces los tornillos, que son los que pertenecen al CADI del disco duro, ¿ok? Tenemos que colocar el disco sólido aquí dentro. Son 4 tornillos. Recuerden nunca unir los tornillos porque además no creo que sea difícil porque todos son diferentes, ¿ok? Los tornillos no son ningunos iguales. Por lo menos en el juego no son iguales. Entonces es tan sencillo como tomar este disco, lo colocamos acá y colocamos el disco de estado sólido. Y colocamos una vez más los tornillos. Si estás aprovechando, hiciste todo este proceso que estamos haciendo, puedes aprovechar también para limpiar el ventilador del abanico. Si utilizas un cepillo o algo, lo puedes limpiar por acá. Pones la computadora hacia abajo, lo limpias y todo el polvo va a salir en la parte de aquí abajo y así aprovechas y le das un pequeño mantenimiento a tu ventilador. Entonces, para colocar el disco es el mismo procedimiento que hicimos. Levantamos un poco la batería, sostenemos el puerto SATA y colocamos el disco. Esta es la forma más fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos que quitar la batería, ya que es un poquito complicado quitar la batería y ya ahí sí necesitaríamos cierto nivel de experiencia para poder despegar esos cables de la batería. Una vez hemos hecho esto, recuerden, solamente hay 3 tornillos que vamos a colocar en la computadora, en la parte de la batería. Son estos 3 tornillos negros que van cerca del disco. Perdón, este no iba, este aquí. Que van en la parte del disco, son estos 3 tornillos. Está este y este, que son los negros, y los 2 dorados, que son los que van en esta parte del disco. Y listo, eso es todo para nosotros poder cambiar el disco a un estado sólido o a un disco M2. Sí, vamos a colocar también un estado sólido junto con el M2, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Luego, a la hora de tú hacer la configuración en Windows, no en Windows, sino que cuando vayas a hacer la instalación, solamente debes seleccionar en cuál de los 2 discos quieres colocar el sistema operativo. Es tan sencillo como eso. Imagínense lo que ustedes ganan con comprar una computadora que es exageradamente económica y solamente tienen que invertir algunos 50, 30 dólares quizás para hacerla una computadora súper buena, súper rápida, súper estable. La batería de esta computadora es definitivamente, hay que admirarla. Tiene una autonomía bastante buena esta batería, que me gusta bastante, pero como les digo, no es una computadora con un super procesador que nos va a servir quizás para editar videos, editar fotos. Quizás algunas fotos en Lightroom podemos editarlas, no una sobrecarga de fotos. Photoshop funciona a la perfección en esta computadora sin ningún inconveniente, claro, siempre y cuando no estés utilizando un disco rígido. Y no sé, otra suite, Office, funciona perfectamente siempre y cuando no tengas un archivo de Excel sumamente pesado o archivos de Outlook sumamente pesados también, porque esa parte ahí ya no las manejan muy bien este tipo de computadoras. Pero para lo básico, para las cosas de la casa, para las tareas, para el uso de oficinas, abogados, esta es la computadora excelente, es una computadora excelente para trabajos en oficina de abogados. Podría decirse que también para para empresas de contabilidad, podría decirse que sí, como podría decirse que no, depende de qué sistema manejen esas empresas, pero yo sé que para abogados, que lo que suelen utilizar es Word y muchos correos, creo que esta funcionaría perfectamente bien. Como les decía, son muchas cosas buenas, algunas cosas malas que tiene esta computadora. El sonido, se los tengo que decir, el sonido me sorprendió porque es un sonido surround y me gusta, de verdad, a sinceridad, me gusta cómo suena. Los 2 parlantes que tienen aquí delante están bien colocados y podemos
percibir muy bien los sonidos en esta computadora. Les aseguro que no les va a faltar absolutamente nada en estas computadoras. Lo único que nos puede faltar es un poquito de velocidad y ciertas cosas, pero no hay ningún inconveniente en cuanto a lo demás. Ya saben, espero que les haya gustado este video y recuerden suscribirse a este canal porque tengo muchas cosas para ustedes, muchas novedades. Vamos a seguir trabajando con las computadoras Lenovo porque hay mucha variedad, hay muchos modelos y todas ellas tienen algo bueno, algo malo, algo que le podemos sacar un poquito más de provecho. Así que ya sabes, recuerda suscribirte y espero verte pronto. Chao.